Bon día, benvinguts y benvingudas, bienvenidos todos. Ahora vamos a empezar con la sesión sobre las líneas de investigación del grupo GREDIX. Y para ello contamos con el doctor Antoni Santiesteban, que hasta la fecha ha sido el investigador principal y gran promotor de estas líneas de investigación. ¿Qué decir de él cuando todos le conocéis y la mayoría le habéis tenido ya como un referente, profesor, compañero, etcétera, ¿no? Pero en cualquier caso está bien que volvamos a tener presente su trayectoria. Él es el investigador principal de GREDIX, que es el grupo de investigación reconocido por ACU. Ha sido presidente de la Asociación Universitaria de Profesorado en Didáctica de las Ciencias Sociales y ahora es el coordinador de la RITS, la Red Iberoamericana de Didáctica de las Ciencias Sociales. Forma parte de Red 14, una red con grupos de investigación en enseñanza de las ciencias sociales. Ha sido director del departamento, vicedecano de calidad e innovación en esta facultad. Ha publicado más de 400 artículos, muchísimos capítulos de libro y ha dirigido 32 tesis doctorales. Muchas de estas publicaciones y tesis doctorales, evidentemente, relacionadas con la formación del pensamiento crítico. Esta sería la presentación oficial que requiere su rango académico y su trayectoria en el ámbito de la didáctica de las ciencias sociales. Pero no puedo terminar sin añadir una pequeña aportación más en lo personal o en lo humano, y es que él es sobre todo un maestro de escuela, un profesor de aula, y todo el motor que impulsa su investigación, que ahora nos presentará, es algo que él mismo dijo ayer en una de las intervenciones y que yo me apunté pensando que iba a repetir hoy mismo. Y es algo que él dijo, el professor ha d'intervenir radicalment a favor dels drets humans. El profesor debe intervenir radicalmente en favor de los derechos humanos. Ese es el verdadero motor que impulsa su afán de investigar en la didáctica de las ciencias sociales. Cuando guste, doctor Santiesteban. Muchas gracias. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Bueno, cuando tienes un currículum muy largo, lo único que quiere decir es que eres muy mayor. Entre otras cosas, ¿no? Haber trabajado mucho, pero también te haces que te vas haciendo mayor. Bien, os he puesto aquí el cartel de las jornadas, aunque con todo lo que hemos ido oyendo podríamos haber cambiado un poco el cartel, por ejemplo, y haber puesto este. Lo que pasa es que mis compañeros nunca me dejan ponerlo. Era una idea que tenía de que caía la tierra del pedestal, pero siempre me critican mucho las propuestas de carteles que hago. También podría ser este, ¿no? La desinformación, la sociedad del espectáculo, la sociedad de la incultura, la sociedad, bueno, con todos los adjetivos que hoy día están adquiriendo. Podríamos hacerlo más dibujos animados y haber puesto este cartel también, o más actual, recordando las pateras, podríamos haber puesto también este cartel y haberlo utilizado. Pero bueno, son ideas que vienen a decir que a veces en temas de formación del pensamiento y de estudios sociales críticos nos dejamos llevar un poco por el pesimismo, digamos. Y yo hoy quisiera ser un poquito más optimista. Todo que el título que le he dado a la conferencia es Sin pensamiento crítico no hay educación ni democracia. Pero no es una actitud pesimista, sino que es una reivindicación de que el pensamiento crítico es imprescindible para ser una persona educada y para conseguir que la democracia tenga calidad, porque como bien sabéis, no todas las democracias tienen la misma calidad, ¿no? O no todos los países que se llaman democráticos tienen la misma calidad democrática. De hecho, hoy día hay un índice de calidad democrática que califica a los países y los clasifica en función de sus valores democráticos. Lo que voy a presentar aquí es un trabajo colectivo del grupo GREDIX, que llevamos muchos años investigando sobre este tema
con la Neus, el Gustavo, la Nuria, el Jordi, la Mariona, la Miriam y otros y otras doctorandas y doctorandos que también hoy día están por aquí y que han colaborado muchas veces pues a dar ideas, ¿vale? Entonces lo que voy a presentar es la consecuencia de la investigación de muchos años porque claro, cuando presentamos algún esquema, alguna propuesta y esto, parece que es como algo muy innovador y normalmente en investigación lo que pasa es que necesitas muchos años para construir alguna cosa que valga la pena, ¿eh? Decía un gran investigador que en una investigación uno tiene o media idea o ninguna. Y seguramente es así, las cosas van muy poco a poco y se construyen muy poco a poco. Hemos hablado mucho de esto, ¿no? De la sociedad de la ignorancia, de la incultura, del desconocimiento, o el término más antiguo y que a mí me gusta más de todos, que es el de Debord, de Guy Debord, que hablaba de la sociedad del espectáculo. En realidad, muchas de las cosas que explicó, por ejemplo, el Marc Amurós, estaba hablando de la sociedad del espectáculo. Debord decía que acabaríamos todos, en los años 70, que acabaríamos todos mirando pantallas y alucinados con el espectáculo, que el capitalismo y la sociedad del todo vale y de la competitividad acabaría arrastrándonos pues a eso, a mirar continuamente el espectáculo. Bien, dicho esto, es cierto, estamos seguramente más en la sociedad del espectáculo, de la ignorancia, que no del conocimiento. Esto de la sociedad del conocimiento a mí tampoco no me acaba de gustar, pero hay una máxima que a mí siempre me gusta decir, y es que a veces nos olvidamos que el pensamiento crítico se enseña, o sea, no se adquiere automáticamente, o sea, no es un estadio de maduración al que tú llegas. De hecho, hay gente con 50 y 60 años que no tiene pensamiento crítico, que no se da cuenta que está en un sitio que debería protestar o que no está bien o que, ¿no? que se debería revelar. Mucha gente que no se da cuenta de eso y es muy mayor, ¿eh? Y tiene motivos suficientes como para aplicar el pensamiento crítico y emanciparse. Bueno, pues no lo ha aprendido. Es decir, el pensamiento crítico se enseña y se aprende. Otra cosa es que no se enseñe y que no se aprenda. Pero el pensamiento crítico no se adquiere, o sea, no lo adquieres con la edad, ¿eh? De hecho, yo tengo una anécdota que fue cuando me di cuenta que era el pensamiento crítico, ¿no? Yo era un maestro acabado de salir no de aquí, porque entonces magisterio estaba en Sant Cugat, o en medicina, cuando comenzaban las facultades de maestros, y recuerdo que haciendo un curso de formación sobre audiovisuales, todo esto, el que nos hacía el curso, un día nos dijo, se va a montar un congreso muy importante de audiovisuales y me gustaría que todos los que estáis en el curso participarais. Y a mí me pareció maravilloso. Me pareció, yo era muy joven, tenía muchas ganas de participar, etcétera. Entonces me dijo, tú puedes hacer eso, tú puedes hacer eso, tú Santi Esteban puedes hacer eso, tú Pepe puedes hacer lo otro, ¿no? Y entonces cuando ya estábamos así todos como muy entusiasmados, alguien que era un maestro con más experiencia y tal, preguntó, ¿el programa está montado? Y esta persona dijo, sí, el programa está montado. Dice, entonces, ¿qué quieres? Que hagamos de administrativos, ¿no? Y pensé, ostras, qué capacidad de análisis. O sea, hizo la pregunta correcta. Nos querían como trabajadores porque el programa ya estaba montado, el congreso estaba montado. Era simplemente trabajar como ayudantes, ¿no? Y yo, que era más jovencito, me pareció maravilloso y alguien con más experiencia y con más pensamiento crítico hizo la pregunta correcta, ¿no? Pero el programa ya está montado, nosotros no vamos a decidir nada, ¿no? Si no tenemos poder de decisión, entonces... Y ahí ya me di cuenta que había algo, que no sabía exactamente lo que era, pero que era el pensamiento crítico y que yo no lo había aprendido. Y por tanto fue algo que siempre me ha preocupado. A lo largo de los años hemos estado trabajando sobre estos temas de formación del pensamiento crítico, literacidad crítica digital. Hay otras instituciones que lo llaman alfabetización mediática. Bueno, hay diferentes nombres, ¿no? Yo creo que la base de todos esos nombres es el pensamiento crítico, ¿vale? Otra cosa es que ese pensamiento crítico, tal como se indica en este esquema, va hacia la acción social. O hay acción social, o el pensamiento crítico, evidentemente, no sirve para nada. Si no lo utilizas, ¿no? Es como aprender algo que nunca lo vas a utilizar. Y el pensamiento crítico se utiliza participando, interviniendo
socialmente. Este pensamiento crítico, digamos, la consecuencia de todas estas investigaciones es que hemos detectado que hay como 4 grandes fases en la adquisición del pensamiento crítico o en la enseñanza y aprendizaje del pensamiento crítico. Una primera fase que sería de identificación, una segunda de identificación de cuál es el problema, qué perspectivas hay, cuántos intereses hay, etcétera. Una segunda fase que es de análisis, de ver si es verdad o mentira lo que está pasando, la información que tienes, si son fiables los medios. Una tercera fase que ya es de interpretación crítica, y aquí es cuando entra qué ideología hay detrás de las informaciones, qué ideología hay detrás de los medios, cuál es el relato hegemónico, cuáles son las voces que no se escuchan. Y una última fase que es de participación o de intervención social. Esto es un esquema para discutir, tampoco nosotros creemos que esto sea un esquema definitivo. Y además es la consecuencia del trabajo de mucha gente y de muchas tesis y de muchas investigaciones. Pero la parte de participación sería, primero, tener tu voz propia. Todo eso que te hace analizar, cuestionar informaciones, etcétera, al final, ¿para qué es? Es para que tú tengas una opinión formada, una argumentación coherente sobre un determinado tema. ¿Y eso a qué te lleva? Te lleva a la capacidad de decidir si eso que está pasando es normal o no es normal, o hay que cambiarlo. Y si hay que cambiarlo, entonces necesitamos intervenir socialmente. El ver si una cosa hay que cambiarlo, hay que mejorarlo, se puede luchar para cambiarlo, es lo que llamamos la capacidad de hacer disrupción de lo común. Aquí hemos tenido algún debate con Jordi, con la gente de Gradis, que hay conceptos en los que discutimos y discutimos mucho, que es lo interesante, ¿no? Si no, no tendríamos pensamiento crítico. Pero esa capacidad de decir, bueno, eso que era normal no lo es, bueno, eso es una parte fundamental del pensamiento crítico. Porque si tú no ves, ¿no? Es como cuando Picasso, habiéndose descubierto la fotografía, dice, ¿para qué hacemos retratos? Pues si hay la fotografía, vamos a descomponer y vamos a inventar y vamos a desarrollar el cubismo, ¿no? Esa capacidad de disrupción es imprescindible en temas de pensamiento crítico. Voy a repasar un poco estos apartados con ejemplos. La primera cosa el primer aspecto, digamos, es reconocer las múltiples perspectivas de los problemas sociales. Cuando hablamos de pensamiento crítico, evidentemente, donde mejor se desarrolla es cuando tratamos temas controvertidos. Esta mañana aquí había algunas comunicaciones que han hablado de eso. Problemas sociales relevantes, temas controvertidos, o como le llaman los franceses, cuestiones socialmente vivas. Pero en realidad el pensamiento crítico debe enfrentarse a problemas, ¿vale? Entonces, una de las primeras, evidentemente, aprendizajes que un niño o una niña desde las primeras edades debe tener en cuenta es que a la hora de mirar un problema hay diferentes perspectivas. Un problema se puede mirar desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, esto es un ejercicio que he copiado de alguna compañera, de Mariona. Dice, ¿cuántas personas hay aquí, en esta escena? Ya sé que hay 5 animales. ¿Cuántas hay? 6 animales. ¿Cuál es la perspectiva la que no tenemos en cuenta aquí? Es que hace la foto. El Jordi se entusiasma, es que se entusiasma. Falta la perspectiva del que hace la foto. El que hace la foto también hay que contarlo, ¿no? Cuando decimos a alguien, haznos una foto, también está dentro de la escena, está dentro de lo que pasa es que no lo vemos, pero está. Esa capacidad de tener en cuenta perspectivas que en principio no son evidentes, es algo que se aprende. Es algo que se aprende, pero se lo tienen que enseñar. Voy a poner un ejemplo que es otra manera de ver las perspectivas, ¿no? Una vez hablando con una profesora de matemáticas me dijo, podríamos trabajar juntos problemas, los de matemáticas, los de sociales. Entonces me puso este problema como una manera de trabajar juntos, ¿no? Es un problema que dice, había 3 hermanos que recibieron del padre 35 camellos, de tal forma que al mayor le correspondían la mitad, al segundo la tercera parte y al menor la 9ª parte, pero 35 camellos no es divisible.
no es divisible ni por 2, ni por... Entonces pidieron, al no ser la cantidad divisible de 35, ni por 2, ni por 3, ni por 9, los hermanos pidieron ayuda a un sabio que ofreció regalarle su propio camello. Al regalarles el camello ya había 36. La mitad 18, fácil. Pero, claro, al mayor le correspondieron 18, al siguiente 12 y al menor 4. Con lo cual sobraban 2 camellos. El sabio recuperó su camello y ganó otro camello. ¿Sí? Y claro, a mí me dice, esto podemos trabajar con matemáticas y tal, claro, pero dice, porque aquí podemos trabajar las proporciones, digo, sí, todo eso es muy interesante, digo, pero es que las preguntas que a mí me salen son otras. O sea, a mí este problema me genera en qué contexto se regalan camellos. Es decir, ¿por qué la herencia son camellos? ¿No? Si hubiera sido una mujer, ¿hubiera tenido herencia? También es una cuestión que se me plantea en este problema, ¿no? O ¿no era demasiado grande el beneficio del sabio? ¿Ya estuvieron de acuerdo en regalarle un camello? Es decir, desde el punto de vista de las ciencias sociales se plantean preguntas diferentes que desde las matemáticas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos perspectivas y preguntas diferentes. O este problema que a mí me gusta recordarlo, siempre me lo ponían cuando yo era chiquitito, era uno de los problemas que hacíamos siempre en la escuela, ¿eh? Decía, un bodeguero compra 50 litros de vino. Ay, perdón, es que voy cambiando esto, ¿no? Dice, un bodeguero compra 50 litros de vino a unos 50 euros, le añade 10 litros y vende el vino a 3,5 litros. Bueno, ¿qué preguntaban? ¿Cuánto gana? ¿Cuál hubiera sido el beneficio si no hubiera puesto agua? Etcétera. Pero claro, ¿cuál es la pregunta más interesante aquí? ¿Por qué pone agua al vino? No, que es un ladrón. Que es un ladrón. O sea, que es ilegal. Entonces yo estaba haciendo siempre un problema que era ilegal. O sea, me estaba hablando de una cosa que es ilegal. No se le puede poner agua al vino. Porque el vino tiene un precio y el agua tiene otro precio, ¿no? Entonces son perspectivas diferentes de ver los problemas. Hay alguien que lo ve como un problema de matemáticas y yo por eso me dediqué a las ciencias sociales y yo diría que casi se me daban mejor las matemáticas. Pero es que me interesaban más las preguntas de las ciencias sociales. Es decir, ¿por qué un bodeguero es capaz de hacer una ilegalidad, ¿no? Bien, entonces perspectivas hay muchas. Ya conocéis mi obsesión por darle la vuelta a los mapas, ¿no? Bueno, es otra manera de ver el mundo, ¿no? Hay muchas maneras de ver el mundo, ¿eh? Y cada vez se acepta más que este es un mapa que cuando lo pongo en clase todos los alumnos me dicen, profe, lo ha puesto al revés, la diapo que está al revés. Digo, no, ¿por qué al revés? ¿Quién decidió que era el norte y quién decidió que era el sur? ¿Quién decidió eso? ¿Y por qué el norte se llama norte y el sur? A lo mejor es que los mapas los hicieron los del norte, pero si lo hubieran hecho los del sur se llamaría el sur, ¿no? Por lo tanto, perspectivas. O sea, los problemas no tienen una sola perspectiva, tienen muchas perspectivas y maneras de verlos. Otra cuestión es diferenciar, evidentemente aquí se ha hablado también, ¿no? Es como una cosa básica el tema de diferenciar hechos de opiniones. Nosotros esto también es de las primeras cosas que investigamos porque nos parecía que era la base del pensamiento crítico. Y es curioso porque las primeras investigaciones con alumnos de 16 años, de cuarto de ESO, siempre nos daba que la diferencia entre hechos y opiniones solo lo distinguían el 50%. ¿Vale? Nos dijeron, que sois muy exagerados, 50%. ¿No? Porque claro, quiere decir que si no distinguen hechos de opiniones, el 50% de nuestra juventud no tiene pensamiento crítico, básico. No tiene. Lo volvimos a repetir y salía igual, ¿eh? 50%. Luego vino la investigación de Stanford que decía que el 80% de los jóvenes no distingue la verdad de la mentira y entonces ahí pensamos nos quedamos cortos, ¿no? Hicimos alguna cosa pero no, nos quedamos cortos. Otra cuestión es de una segunda fase, ¿eh? La primera, fijaros que es como de identificación. La segunda fase sería de análisis. La primera cosa es, hombre, tienes una información, vamos a ver si es verdad o mentira, ¿no? Es como cuando estás en el instituto, la escuela, y corre un bulo, ¿no? Hombre, oye, ¿por qué no vas y pregunta? No te lo creas, ¿no? Pregunta. Si recibes una información,
¿Yo por qué soy optimista en estos temas? Porque creo que es una cuestión solo de enseñanza. Si no es que la gente tenga pensamiento... La gente tiene pensamiento crítico cuando alguien le ha enseñado. Si no te han enseñado a tener pensamiento crítico, si alguien no te ha despertado esa predisposición a analizar las cosas, pues no tienes pensamiento crítico. Pero eso se puede enseñar, por lo tanto siempre hay esperanza. Lo único es que hemos de estar convencidos de que es una cuestión esencial. Comprobar si una cosa es verdad hoy día es facilísimo. Facilísimo. Entras en internet, miras diferentes diarios, miras páginas de aquí, si no te convence miras páginas de extranjero, y si no miras el chat, que siempre hay alguien que se ilumina, y todo eso valoras si una cosa, pero normalmente es bastante fácil. Incluso los ejemplos que nos puso Marc Amorós, de todos aquellos ejemplos, si hubiéramos entrado en internet en un momento hubiéramos sabido si se te cura la piedra del riñón, si te tiras por una montaña rusa, que yo era la única que pensaba que era mentira y era verdad, ¿no? Pero hubiéramos sabido que había algún informe médico serio, en una revista seria, que decía que eso era verdad. O sea que a veces solamente es comprobarlo. Evidentemente, esta es la investigación de Stanford que dice que el 80% de los jóvenes no distingue la verdad de la mentira, que es absolutamente escandaloso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esta noticia que nosotros hemos utilizado también en investigaciones para ver si alguien comprobaba esto. Claro, comprobar la veracidad. Esta noticia dice que todas las personas de Siria que venían aquí huyendo de la guerra, todos eran terroristas. Claro, tú lees la pregunta no tiene ninguna coherencia, la noticia no demuestra nada. Una cosa es verdad cuando es coherente lo que explica, cuando demuestra lo que explica. Y dos, comprueba eso con otros medios. Entonces, si hay 2, 3 medios que dan información, y es tan fácil como eso, a mí no me parece difícil comprobar si una cosa es verdad o es mentira. No me parece difícil, lo que me parece es que hay que enseñarlo. Es decir, si tú lees esta noticia, no demuestra en ningún sitio que un solo yihadista, o sea, una sola persona refugiada de Siria hubiera cometido un acto terrorista. Ni una, no lo demuestra. Por lo tanto, a nivel interno y luego compararlo. Una otra cuestión dentro de lo que es el análisis, ¿no? Valorar si un medio es fiable o no es fiable. La página del National Geographic, hombre, bastante fiable. La de Harvard de Sanidad, hombre. La de Juan Pérez, ¿quién es este? Es un youtuber que está en Andorra, que se ha ido para no... Bueno. Vamos a pensar que a lo mejor no es tan fiable como la página de Harvard de Sanidad. Vamos a pensarlo. Aunque diga que tiene un remedio casero, que si juntas mantequilla con no sé qué, te crece el pelo. Bueno, vamos a ponerlo en cuestión. Claro, hay medios más fiables y menos fiables. Nosotros utilizamos esta noticia para hacer investigación, ¿no? Le decíamos a los chicos y chicas, mirad qué noticia y tal. Y es curioso porque incluso alumnos universitarios daban por buena la noticia. Y hicimos como Wimborne, Wimborne decía... el grupo de Stanford decía, mira lo que quieras, compruébalo como quieras, tal. No comprobaban. Bueno, a nosotros nos pasó un poco lo mismo. Decían, ostras, no lo sabía, yo pensaba que lo que morían eran mujeres, no sabía que mataban a hombres también, claro. Ostras, que no... pero compruébalo. Pero si esta noticia cada Navidad la publican, en Twitter, ahora X, cada Navidad, es mentira. Esta noticia es mentira, es falsa. Si la publican desde el 2017, la publican cada Navidad, ya sabéis quién puede publicar esto, ¿no? Y además, fijaros qué cara de mala leche tiene la señora, para que se refuerce la idea de que una mujer, bueno, pues han muerto no sé cuántos hombres. Mentira. Esto tampoco es difícil de comprobar. Entonces, si un medio te está dando este tipo de... no es fiable. A mí no me parece difícil de enseñar eso, lo que tenemos que ponernos con el tema. Si entramos en temas de interpretación crítica... Aquí ya llegamos a lo que las ciencias sociales aportan y que no aportan otras ciencias, otras didácticas o otras ciencias. Para nosotros es muy importante el punto de vista de la ideología. ¿Por qué? Porque nuestros problemas a veces no tienen una solución única, tienen una solución según la ideología que tú tienes. Y aquí sí que es muy importante, y como decía, creo, el primer día,
todas las cadenas de televisión, todos los diarios, todas las cadenas de radio, todos los medios tienen una ideología. Si La Vanguardia es del Conde de Godó, ahora ya no lo sé si es del Conde de Godó, es muy difícil que ponga a parir a los nobles. Difícil. Que critique a la nobleza si es del Conde de Godó, ¿no? Pongo el ejemplo más de esto, pero cada medio tiene una ideología, hay que conocerlo, porque si no, estás leyendo algo sin saber la mitad de la información, o lo más importante. Esto es una televisión colombiana. Es un ejemplo que pongo muchas veces porque digo a mis alumnos, aquí, ¿qué te parece la noticia, no? Ciudadanos e indígenas se enfrentaron. Hombre, los indígenas no eran ciudadanos, claro. Esta es de Antena 3, había una playa, estaban en una playa, y allá había 9 inmigrantes y 70 personas. Bueno, claro. Dices, hombre, aquí hay una ideología detrás, ¿no? Porque si no, el discurso no es este. Este medio defiende una determinada ideología, defiende una determinada manera de concebir a las personas inmigrantes, que son personas, que son ciudadanía, igual que los indígenas son ciudadanía igual, o no son colombianos los indígenas. Por lo tanto, es algo que tenemos que tener en cuenta. Otra cuestión, distinguir las relaciones de poder y el relato hegemónico. Cuando nos enfrentamos a la información siempre hay un relato hegemónico, que es el relato que prevalece. Nosotros ahora estamos trabajando con este tipo de investigaciones, las estamos haciendo en primaria. Hay que reconocer que investigar en primaria es mucho más difícil que investigar en secundaria. Y mucho más difícil que investigar con personas adultas. Mucho más difícil. Pero es un reto que nos hemos impuesto porque nosotros hacemos clase en primaria, en el grado de educación primaria, formamos maestros y maestras y además estamos convencidos que la formación del pensamiento crítico debería empezar en primaria, incluso en infantil. Por lo tanto, es aquí donde hay que ir. Y no hay investigación, hay muy poca investigación. No, es mucho más difícil. Por ejemplo, esto. Es una de esto que hemos creado, ¿no? El discurso hegemónico sobre el chocolate, ¿qué es? Pues que está buenísimo, que se consume mucho en las fiestas, que es fantástico, que desarrolla la imaginación y otras cosas. Maravilloso. ¿Hay otro discurso que no es hegemónico? Sí. Los países que producen chocolate no comen chocolate, porque es muy caro, porque hoy día es oro. Y además, muchos países que producen chocolate lo hacen con trabajo infantil. Por lo tanto, ese relato hegemónico tiene otros relatos que quedan subyugados a ese relato hegemónico, a ese relato del poder. Por lo tanto, ahí hay que contrastarlo y hay que buscar la manera de... Yo no digo que el chocolate no sea bueno, a mí me encanta el chocolate, pero hay que conocer de dónde viene y cómo se explota eso y intentar conjugar los dos discursos, digamos. También en una misma línea, ¿no? Barcelona, ayer una noticia, llegó a los, ¿cuánto eran? 20 millones de turistas, primera ciudad española que visitó. Maravilloso, maravilloso. Han dejado 20.000 millones de euros, maravilloso. Pero hay otra lectura, Hay otra lectura. Mucha gente de Barcelona, de determinados sitios, está harta del turismo, ¿no? Recuerdo a Joan Pagès que se decía, pero es que no puedo salir de mi casa, tengo la Sagrada Familia ahí, no puedo salir de mi casa, no puedo circular, no puedo aparcar, no puedo, porque están siempre allí con la cola y es imposible. Bueno, hay otro discurso, ¿no? Bueno, ¿quién se beneficia del turismo? Paseo de Gracia, el centro, la Sagrada Familia, todo lo que tiene que ver con... Pero los barrios y una parte importante de Barcelona no se beneficia. Hay otro discurso, que no es el discurso hegemónico. Y eso también tenemos la obligación a la hora de formar el pensamiento crítico de mostrar todos los discursos, no solo el discurso hegemónico, ¿vale? Que es el que sale en las noticias y nos bombardea cada día. Bien, otra cuestión es, evidentemente,
aquí se ha hablado de memoria histórica, por ejemplo. Hay muchas voces del pasado que hasta bien avanzada la democracia no se ha sabido que existían, digamos, ¿eh? De la guerra civil había un discurso, había un relato, pero hay muchas voces silenciadas. Igual que de cualquier problema social o tema controvertido, hay unas voces que se oyen mucho y otras voces que no aparecen. Esas voces silenciadas y esos silencios también hay que darlos a conocer y es una parte muy importante de la interpretación crítica de la información, de la formación del pensamiento crítico. Y siempre hay en todos los problemas voces silenciadas, voces que no... la enseñanza de las ciencias sociales, pues hablando de que a veces hablamos de las personas invisibilizadas, ¿no? Niños y niñas, mujeres, gente, personas con alguna discapacidad, los pobres, los ancianos, todos estos no aparecen. Es decir, al final, un libro de texto de las ciencias sociales ignora al 70% de la población mundial, digamos, ¿no? Un libro de historia incluso, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, las primeras víctimas de la guerra siempre son las niñas, no lo explica nadie explica eso, porque es tan vergonzoso que, ¿verdad que no habéis oído hablar nunca de las violaciones, de la Segunda Guerra Mundial, o la Primera Guerra Mundial, o de la guerra, de eso no se habla. Se habla en general de las víctimas, normalmente dando un número, etcétera, pero hay cosas que no se explican, ¿vale? Bueno, pues no solo eso, sino si aparecen o no aparecen, si tienen protagonismo o no tienen protagonismo en la enseñanza de la historia y las ciencias sociales. Bien, y llegamos a la última parte, que evidentemente para nosotros fue un descubrimiento esto de la literacidad crítica, porque la idea de la literacidad crítica, no insistiré mucho, porque ya si habéis leído alguna cosa de lo que hemos ido haciendo, pues es eso. Durante los años 80, 90, incluso los principios de los 2000, la cantidad de programas de pensamiento crítico había eran muchos. Incluso en Estados Unidos hay un instituto del pensamiento crítico que propone, me parece que son 100 habilidades, una detrás de otra, que tienes que adquirir como habilidades cognitivas para llegar al pensamiento crítico. Bien, lo que ha sucedido en Estados Unidos, para muchos autores, es que esas 100 habilidades, una detrás de otra, han producido que desarrolles una serie de capacidades cognitivas, pero no tengas ninguna predisposición a participar socialmente, o a producir cambios sociales, o a ser protagonista de los problemas que pasan en tu contexto. ¿Por qué? Porque se ha enseñado el pensamiento crítico como es un conjunto de habilidades cognitivas que se aprenden una detrás de otra, ¿no? En cambio, nosotros creemos, y eso sí que es una propuesta que es por lo que nace esta línea de investigación de la literatura crítica, de que sin acción social, sin participación, no hay pensamiento crítico, no sirve para nada. Por lo tanto, hay esta última fase, que es la fase de participación. ¿Para qué queremos el pensamiento crítico? ¿Para cambiar las cosas? Si no, ¿para qué lo queremos? ¿Para qué lo queremos si todo va a seguir igual, ¿no? Bien, y aquí hay dos cuestiones. Una es argumentar con una voz propia. Como decía antes, se trata de que toda esa información que tú has analizado críticamente lo que te permite es tener una opinión. Tener una opinión y una posición delante del problema. Tienes que tener una posición, porque vas a tener que tomar decisiones. Y tomar decisiones quiere decir que tienes una idea argumentada, coherente del problema y vas a intervenir en función de eso. Si no tienes una voz propia, si no eres capaz de argumentar con una voz propia, como decía Piaget, el que no es capaz de comunicar algo es que no ha aprendido nada. Si tú estudias mucho pero no eres capaz de comunicarlo de una manera coherente, no lo sabes, no has aprendido. Y mira que es una frase antigua de Piaget, pero yo creo que es muy importante. Si no sabes comunicar algo, quiere decir que no has aprendido. Por lo tanto, toda esa información que hemos analizado críticamente y esa formación de capacidades de pensamiento crítico, si luego tú no eres capaz de construir una argumentación que te sirva para tomar decisiones, no sirve para nada. Por lo tanto, eso es fundamental, ¿no? Y llegamos al tema de la disrupción de lo común, ¿no? Antes se pegaba a los niños. No es que fuera malo, era recomendable. Mirar los tratados de educación de hace 100 años y a los niños era muy bueno pegarles de tanto en tanto.
Y además regularmente, aunque no hicieran nada muy malo, pero era bueno pegarles. Hasta que alguien dijo, hombre, esto no es normal, esto no educa. ¿Qué pasó? Se hizo disrupción de lo común. Las mujeres no votaban. Una barbaridad que las mujeres fueran a votar, ¿no? Hasta que alguien, hombre, tendremos los mismos derechos, somos personas. Alguien hizo disrupción de lo común. Alguien tiene que pasar una frontera social. Porque si no, no cambian las cosas, ¿no? Por ejemplo, en tema del discurso del odio. No es normal el discurso del odio. O sea, no puede ser que se digan barbaridades de las personas que son muy fácilmente rechazables, ¿no? Por lo tanto, nosotros hemos trabajado mucho sobre temas de discurso del odio, cómo construir contrarrelatos a partir de los derechos humanos. Y es muy fácil rebatir un discurso del odio. Coge los derechos humanos y rebátelo con una argumentación simplemente, y no, es que los derechos humanos no dicen eso, dicen otra cosa. ¿Verdad que lo hemos firmado todos? Todos los países han firmado los derechos humanos, pues eso es. Entonces, rebatir y construir contrarrelatos es también hacer un poco disrupción de lo común. A mí me gusta hablar mucho con mis alumnos de este experimento, el experimento Milgram, ¿no? Cogieron a unos cuantos universitarios de una universidad, los metieron en una habitación y les dijeron, mira, ¿quieres ganarte $10? En el otro lado hay un señor que está trabajando. Cuando se equivoque, aprieta el botón. Ah, sí, aprieto el botón. ¿Y qué pasa cuando aprieto el botón? Vale, una pequeña descarga eléctrica. Ah, bueno, $10. Venga, se ponían estudiantes universitarios, ¿eh? Entonces, cuando se encendió una luz roja, quería decir que se había equivocado. Evidentemente, al otro lado no había nadie. Pero él no lo sabía. Él pensaba que había una persona. Oye, pum, pam, apretaba. Y se oía, ¡uy! Al rato, en vez de una descarga pequeña, era una descarga de el doble. Y entonces al otro lado, cuando se encendía y le apretaba el botón al otro lado, se oía, ¡uh! ¿Sí? Hasta que llegaba a un límite que el del otro lado gritaba como si se estuviera muriendo. ¿Sí? La mayoría de jóvenes no dejaron de darle al botón hasta que casi se podría pensar, o sea, hasta que el otro ya incluso no gritaba, que podría pensar que se había muerto, que se había desmayado, ¿no? Y entonces dijeron, no, lo que ha pasado aquí es que como eran universitarios muy competitivos, entonces, por eso apretaban pero si lo hiciéramos con gente normal, sería mejor. Entonces lo hicieron con gente normal y salió más. En vez de menos, salió, si en la primera vez salió el 60%, en la segunda salió el 70%, que iba apretando el botón. Bueno, ¿eso qué quiere decir? ¿No? Como pone aquí. Quiere decir que a veces cuando una cosa nos dicen que es normal, cuando se espera de nosotros que hagamos una determinada cosa, hay una cosa muy importante. El que daba las órdenes llevaba una bata blanca, que es un síntoma como el médico. Y cuando alguien lo quería dejar, decía, oye, que está gritando y tal, decía, usted se ha comprometido, haga el favor de continuar. Solo decía eso, y el otro se sentaba. ¿Vale? No dejéis de tener fe en la raza humana, no dejéis de tener fe. Yo creo que esto es porque no se enseña pensamiento crítico. ¿Vale? Pero es un poco esto que a veces nos cuesta hacer disrupción de lo común. Nos cuesta saltar esa frontera social, todo y que parezca evidente, ¿no? Que parezca evidente. Por eso yo no quiero ahora que me contestéis ni nada, pero yo siempre pregunto a mis estudiantes y me pregunto yo, ¿cuál es el tema, con qué podríamos hacer disrupción de lo común hoy día? Y no lo sabemos porque estamos en un contexto que estamos tan acostumbrados, nos parece todo tan normal que nos costaría mucho saber sobre qué tenemos que hacer disrupción de lo común. A nivel de algo que es muy bien. Hombre, yo por ejemplo pienso, ¿no es un derecho lo de la vivienda? ¿No es un derecho humano? Que está en la Constitución, el Estatuto de Autonomía. ¿No tendríamos todos derecho a tener una vivienda digna? ¿Cómo vale 1.500 euros un alquiler, no? ¿No debería ser la vivienda asequible para eso? ¿No? Si hiciéramos disrupción de lo común, a lo mejor diríamos, no puede ser, ¿no? Esto que llaman ahora los derechos de segunda generación, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a trabajo y todo el mundo tiene derecho a vivienda. Eso sería
un derecho que seguramente no tenemos, no existe, pero debería existir, ¿no? O que alguien no tenga nada para comer, una familia no tenga para comer, pues seguramente esa familia debería tener un ingreso mínimo, ¿sí? Porque no tiene sentido, ¿no? Que no tenga, pues a lo mejor dicen, y yo lo creo también, que seguramente las cosas que serán disrupción de lo común en los próximos 100 años, espero que no sean 100 años, serán estos derechos de segunda generación, una vez conseguidos, lo voy a poner entre comillas, los derechos políticos. Bien, y llegamos a la última, que es la acción social. ¿Para qué sirve todo esto? Pues para participar y para producir cambios sociales. ¿Vale? Aquí nosotros hemos trabajado con niños y niñas por ejemplo, estos son resultados de niños y niñas de quinto y sexto, que les preguntábamos, ¿qué pasa cuando no puedes resolver un conflicto? ¿Has intentado resolver ¿qué pasa, no? Y es muy curioso porque el 43%, que es la mayoría, decían hablar. Entonces le decíamos, pero ya han hablado, han hablado mucho y no... Yo creo que cuando dos personas, por ejemplo, están muy peleadas y hay un conflicto muy fuerte, lo mejor es no hablar. Porque si sigues hablando, a lo mejor acabas peor, ¿no? A veces pero ellos tienen ese discurso del profesorado de no, hablar, ¿no? Como el profesor aquel, que a mí me parece horroroso, ¿no? Que le dice, pero te ha pegado, os habéis peleado, daros un abrazo. Vamos a ver el conflicto, no, vamos a ver qué es lo que ha pasado, no, daros un abrazo así porque sí, ¿no? Bien, luego hay un 31% con mucho criterio que dice buscar un mediador. Oh, muy bien, ¿no? Una mediadora puede ser la profesora, muy bien. Esta parte del grupo, muy bien. Ahora viene lo mejor, ¿no? El 19% dice, olvídalo. Tienes un conflicto, olvídalo. Date media vuelta y vete. Haz como si no existe. Hombre, eso no es educación democrática, ni pensamiento crítico. Eso es, yo no sé, el 19%, casi el 20% de niños y niñas de 11 años piensan que ante un conflicto lo mejor es darse la vuelta a irse. Bueno, pensad vosotros en vuestros conflictos, ¿no? Pero mira, no existe. No se va, el conflicto no se va, ¿eh? El conflicto está ahí. Y el último, que es el más interesante, el 7%. Niños y niñas que dicen, pide perdón aunque no tengas la culpa. 7%. Pide perdón. Tú pide perdón. Bueno, perdón, pero ¿y si no tengo la culpa tengo que pedir perdón también? Sí, pide perdón. ¿Qué especie de educación democrática han recibido estos niños y niñas? ¿Qué tipo de educación democrática? Que el 7% dice pide perdón y casi el 20% dice olvídate y déjalo estar, como si no existiera. Algo ha fallado, ¿no? O el 43% dice hablar, ¿no? Que es un estereotipo que introducimos los profesores. ¿Sois peleado? Hablar entre vosotros. Tenéis que hablar. Entonces esto es una cuestión también para reflexionar, ¿eh? Hacer acción social, participar, y eso requiere también unas capacidades que deben adquirirse, ¿no? Muy bien, yo quería acabar hablando de, no sé cómo vamos de hora, media, tengo, 2 minutos, hablando también de qué es lo que diferencia los problemas sociales de otro tipo de problemas, ¿vale? Yo creo que esto es fundamental y últimamente le estoy dando muchas vueltas. El pensamiento científico no es pensamiento crítico. El pensamiento científico resuelve cosas que la ciencia puede resolver. Pero no siempre es pensamiento crítico, digamos, ¿eh? Quien hizo la bomba atómica yo creo que no tenía pensamiento crítico. Era un genio, pero no tenía pensamiento crítico. Porque el pensamiento crítico necesita de los derechos humanos, de la justicia social, de los valores democráticos. Os voy a poner un ejemplo que es un ejemplo de... me pasaron un dossier de STEAM, ¿sabes las STEAM, no? Yo no las estimo gaire, pero las STEAM son muy interesantes. Son muy interesantes y podemos colaborar con ellas. Y la Neus ha trabajado también con las STEAM y tal. Pero me pasaron un trabajo sobre las riadas de Cataluña en 1962. Que habían trabajado la gente de ciencias experimentales, matemáticas, y lo encontré muy interesante. Os digo una cosa, cuando salió el Mazón hablando de la Dana, de Valencia, dijo que era la catástrofe natural más grande que había pasado en España de estas características. Mentira.
La riada de 1962 murieron 1000 personas declaradas, pero se encontraron cuerpos luego en la costa desde Málaga a Huelva. O sea que no se sabe el número, ¿vale? Pero bueno, me enseñaron esto, ¿no? Lo que llovió, la cuenca hidrográfica, la capacidad, los litros, la hora, las características incluso de las viviendas, de todo. Está muy bien, ¿no? Pero yo pensaba, aquí me falta algo. ¿Qué falta aquí? Las personas. Faltan las personas. Dice, bueno, entonces, ¿qué aportamos nosotros de ciencias sociales? Las personas. ¿Que hay testimonios? Claro que hay testimonios. O sea, vamos a hablar de la cuenca, de lo que llovió y de cómo eran las casas y no vamos a hablar con la gente. Si hay historia oral. Aparte de que hay historia oral, hay otras preguntas. Fijaros en el dibujo. El problema de la riada, donde más murió gente, que fue en Tarrasa, ¿vale? El problema es ese. Es eso. El ejército vendió los terrenos que tenía y se construyó en el curso del río. Entonces el curso del río se desvió y inundó la ciudad. Y ahí murieron 500 personas. 500 murieron ahí, de golpe. Pero no fue porque llovió mucho, no fue porque no estaba canalizada, fue porque se construyó en el mismo canal, el mismo cauce. Y eso fue lo que provocó la mayoría de los muertos. Al arrastrar tanto material, pues luego también hubo muertos en Rubí, en Sardañola, etcétera. Pero fue porque arrastró todos los materiales que arrastró en esta zona que llaman el Triángulo de la Muerte. Entonces, una vez que nosotros entramos en este tema, que estuvimos trabajando, hoy no está el Joan Com aquí, estuvimos trabajando y hemos creado un material para trabajar esto, evidentemente recuperamos esta foto que es una fotografía del día siguiente, un helicóptero el día siguiente haciendo fotografías sobre el terreno. Y entonces aquí hay muchas respuestas. Pero digamos que, claro, aquí estamos en una dictadura que no planifica el terreno, que se hace especulación. Y hay más preguntas. ¿La gente que vendió los terrenos, quién era? ¿La gente que vendió los terrenos a la gente que construyó las casas, quién era? ¿Cómo se llamaba? Hoy día tienen familia, son ricos. Hay muchas preguntas aquí, ¿vale? Esas son las preguntas que nos hacemos desde las ciencias sociales. Y desde las ciencias experimentales se hacen, a veces, otro tipo de preguntas. ¿Cuánto llovió? ¿Cuánto era el cauce? Hay, por ejemplo, un bulo que corre que es mentira. Dice, las casas eran como chabolas. Es mentira. Las casas estaban muy bien construidas. Lo que pasa que el alud de agua... Las casas no se derrumbaron, sino que el agua entró, cuando abrieron la puerta, entró por un sitio, salió por otro, se llevó la gente. ¿Vale? Entonces, todo eso sí que es aplicar el pensamiento crítico, pero es hablar de las personas, hablar de las causas y hablar de los intereses y hablar de la ideología que había detrás de una. Nosotros no demostramos que unas hierbas curativas son milagrosas. Nosotros eso no lo podemos hacer. Eso es pensamiento científico, digamos, ¿no? O el perfume de Nuestra Señora de los Milagros, que nos cura de todo también. Eso se puede demostrar científicamente que es falso. O que en unos días, como dice, en unos días se te va a poner un vientre así. Eso científicamente se puede demostrar que es falso. Pero nuestro problema es otro. Decimos, los refugiados y refugiadas, mira cómo son recibidos en la frontera. ¿Qué decide un diario y qué decide otro? Los dos son verdad, ¿eh? Las dos fotos son verdad, pero son hechos desde perspectivas muy diferentes. Y nuestros problemas no tienen una solución. Nosotros no podemos solucionar un problema con una raíz cuadrada ni con un análisis desde las ciencias experimentales, porque hay muchas respuestas. Lo que hay son respuestas diferentes desde posiciones diferentes. ¿Era necesario lanzar la bomba atómica al final de la Segunda Guerra Mundial? Eso no tiene una solución científica, tiene una solución ideológica. Es una reflexión ideológica. ¿Cuál es la solución a la pobreza? ¿La caridad o la justicia? Ideológica. ¿Hemos de regular la inmigración? ¿Quiénes son responsables de que haya tantas personas refugiadas, exiliadas, desplazadas? Eso no tiene una solución científica, tiene una reflexión desde el pensamiento crítico. ¿Se debe regular el precio de la vivienda? Depende de la ideología que tengas. Habrá que diga que sí y habrá que diga que no.
Habrá que diga que eso irá muy bien porque la gente tendrá vivienda y gastará, y habrá que diga, no, deja que el capitalismo ponga los precios porque eso va mucho mejor por la economía. Todo el mundo tiene derecho a una sanidad pública. La sanidad que tiene que ser pública o privada. Tampoco es una solución matemática ni científica, depende de la ideología que tú tengas, ¿no? Para acabar, no se puede separar el pensamiento crítico de los valores, ¿vale? Y como decía Freire, hay dos maneras de educar. Una es reproducir el sistema y otra es cambiarlo. Y esas son las opciones que tiene todo el profesorado siempre. Muchas gracias. Sí, si hay alguna intervención, todavía tenemos 3 minutos. O 5. Bueno, és una pregunta i és una observació del que hem estat parlant una mica aquests dies. És molt simple d'entendre, que jo amb els alumnes que ens arriben a l'institut, que aquest any tinc uns primers d'ESO així una mica diferents dels altres primers que havia tingut, veig més, és a dir, el que hem parlat de diferència entre fets i opinions, o el que és correcte i el que és incorrecte, que una pàgina web més fiable que una altra. No tant la dificultat a explicar-los que això és una opinió i això és un fet, sinó que després no li donen importància a que sigui a la diferència entre fet i opinió, és a dir, el valor de la veritat, com reforçar que té un valor allò que és correcte. Fins i tot amb el tema, l'altre dia ho comentàvem amb un company, faltes d'ortografia, que és una altra dimensió, però vull dir, dius, per què fan tantes faltes d'ortografia? Doncs perquè no donen valor a fer una cosa correcta, no li donen valor, no? I llavors això és una mica la meva intervenció, que també d'alguna manera s'ha de reforçar l'últim que heu dit dels valors, perquè si no, tant és que sigui opinió com que sigui fet, com que sigui una pàgina web fiable o un fake. Perquè ho veuen i no veuen que sigui important. Ai. Mariona, em sembla. Hola, moltes gràcies per la intervenció. Jo volia comentar que ara mateix a l'ICE hem començat un curs precisament sobre com pensem quan ja pensen les màquines, que és un curs pel professorat precisament sobre educant el pensament crític, i és molt bonic perquè hi ha moltíssim professorat que allà un dilluns al vespre estan allà fent el curs, i és ben bé que és un tema que interessa molt i el professorat està traient hores de casa seva per estar-se formant amb aquests temes, i em sembla molt rellevant i molt optimista també, no? Dir fins a quin punt el compromís del professorat està amb aquests temes. El primer dia que parlàvem sobre quines eren les inquietuds, o sigui, per una banda, per què s'havien apuntat en aquest curs, i per altra banda, quines estratègies veien a les seves aules que potenciaven o limitaven el pensament crític, un dels elements que més sortia com que potenciava era l'ambient d'aula. Vale? I va ser molt interessant perquè, malgrat que moltes vegades parlem de criteris concrets, de preguntes concretes, d'enfocaments, al final un dels elements que més destacaven era l'ambient que genera l'aula. I et volia preguntar, amb la teva experiència, quin és l'ambient d'aula que fomenta el pensament crític? Merci. Contesto porque son muy complicadas las preguntas, son muy complicadas. Vale. Vale. Bé, molt breu, sumant-me als agraïments de tothom per haver fet tan entenedor i tan senzill un tema tan complex, i també per aclarir aquest punt de que al final és el qüestionament d'allò que és hegemònic o del punt on hi ha el poder el que defineix la línia entre el que és el pensament crític i una suma d'habilitats cognitives. Llavors, jo et volia preguntar en quins aspectes, a banda de les preguntes que has formulat com a temes pel professorat per tu a l'aula, creus que hauríem de fer els professors i professores per poder qüestionar el sistema educatiu actual. ¿Cómo? ¿Esto último? O sigui, la idea dels professors i professores sobre quins punts creus que ara ens tocaria qüestionar. Sobre quins problemes? Penseu que teniu una sessió a la tarda. Tampoc cal respondre-ho tot ara, ens n'anem a dinar després, vull dir que no acabem aquí les jornades. Seré breu. Molt breu, perquè el Joan està patint.
Una de les coses més importants que jo he comprovat és que moltes vegades el professorat de ciències socials no explica per què és tan important aprendre ciències socials. I això ho trobo un defecte i m'he adonat moltes vegades. Inclús quan fa reflexionar se n'adonen. Ostres, pues no he explicat mai. No sé si era Fernando que decía, recordaba aquello que habíamos discutido en clase, del profesor de matemáticas no necesita explicar por qué las matemáticas son importantes. Nosotros sí. Tenemos que explicar por qué es tan importante. De hecho, lo que decía Joan siempre decía, cuando me levanto por la mañana, ¿cuál es el problema que más me preocupa? ¿Matemático o de ciencias experimentales? No, me preocupa un problema social. Esos son los problemas que me... Por lo tanto, que el alumnado tiene que saber que aprender ciencias sociales es importantísimo. Y en cuanto al pensamiento crítico, igual. Yo siempre le decía a mis alumnos, ¿tú tienes pensamiento crítico? Sí, demuéstralo. Es muy importante que tengas, es muy importante que seas capaz de distinguir la verdad de la mentira, es muy importante. Tenemos que insistirles en eso, que ellos se sientan apoderados de decir, no, yo tengo pensamiento crítico, yo me enfrento a las noticias y yo analizo eso con pensamiento crítico. Pero tenemos que convencerlos. Es que muchas veces los profesores de ciencias sociales ya damos por supuesto que la historia y las ciencias sociales son imprescindibles. No, hay que convencer al alumnado que lo es, porque lo son, porque para comprender el mundo y lo que está pasando hoy día deberían saberse mucha historia y muchas ciencias. Eso es importantísimo para comprender lo que pasa en Gaza, lo que pasa en Ucrania, lo que pasa en Estados Unidos, lo que acaba de pasar en Chile o lo que está pasando en España. Sin ciencias sociales no puedes entender lo que está pasando en la mayoría de eso. Sobre el ambiente de clase, yo siempre recuerdo una explicación de los sociólogos hablan de la distancia. Hay personas que crean una distancia corta y personas que crean una distancia larga. Los profesores tienen que tener la capacidad en clase de crear distancias cortas. Las distancias cortas son aquellas que te es fácil intervenir, te es fácil participar, tienes ganas de debatir, y eso los sociólogos lo llaman la distancia. Entonces un profesor tiene que tener una capacidad de crear. Yo creo que uno de los conceptos que hemos trabajado poco, pero que es importantísimo, es la comunicación. Cómo el profesorado tiene que ser capaz de crear un ambiente de comunicación fácil, agradable, participativo, y eso es un ambiente que se crea, ¿vale? Hay gente que eso innatamente lo tiene y hay gente que tiene que trabajarlo. Yo a mis alumnos siempre les digo, si tenéis problemas de comunicación, la universidad es el sitio para que os entrenéis, pero tenéis que ser capaces de crear un ambiente de aula que la gente se comunique fácil, que no tenga miedo de intervenir. Y si tuviéramos más tiempo os explicaría mi teoría de las preguntas, porque hoy día cuando los niños se van haciendo mayores, dejan de preguntar. Igual que dejan de dibujar. Yo siempre lo comparo con el dibujo. Dejan de dibujar, dejan de preguntar. Porque cuando son pequeños hace gracia cualquier pregunta, y cuando se van haciendo mayores un día les dicen que cierren la boca, que lo que han dicho es una impertinencia. O le preguntas algo a un profe en la clase y te dice que qué habías estado haciendo hasta ahora. O se pasa media hora mirándote y dando una chapa, y entonces los alumnos dicen, no pregunto más. Entonces es muy importante la capacidad de comunicación. Por ejemplo, cuando alguien te pregunta algo, no le respondas, devuélvele una pregunta. Eso es una capacidad profesional del profesorado. O sea, cuando un alumno te pregunta algo, no le des la chapa, no le des la respuesta de sí. Lánzale otra pregunta, que haya un diálogo, que haya una comunicación. Bueno, ahí habría toda una teoría. Y sobre los problemas, aquí hay... esto es muy complejo, pero lo que es más interesante de nuestras investigaciones es cuando preguntas al alumnado si creen que un determinado problema lo tienen que solucionar a nivel individual o lo tienen que solucionar los servicios públicos. Porque ahí sí que hay un lío tremendo y es una cosa que deberíamos trabajar. Y hay cosas que se pueden solucionar a nivel individual, pero otras son los servicios públicos y es el gobierno el que tiene que poner solución a determinados problemas. Los alumnos no ven los problemas que vemos nosotros. Eso también lo hemos comprobado. Nosotros creemos que le ponemos una imagen y el alumnado va a decir es este problema social. Ellos no ven lo que ven porque tienen otros ojos, miran de otra manera. Y ahí sí que es algo que tenemos que comprender. Y los problemas sociales que a veces para nosotros son súper importantes, para ellos no es que no los ven otras cosas. Por lo tanto, a veces lo que cuesta es
hablar su lenguaje. ¿Cómo se supera eso? Escuchándolos. Hay que escucharlos. Hay que ver cuáles son... Igual que yo, es que esto de escuchar a los alumnos es una cosa que siempre me ha... Cuando pasa algo en un instituto, un acoso o algo grave y tal, y el maestro sale y dice, pues yo no sabía que había... A mí eso me subleva. ¿Que tú no sabías? Es que no lo miraste nunca a la cara, no viste lo que le pasaba, no te diste cuenta que... Mira a la gente, escúchala, míralos a los ojos. Igual que los profesores que hacen clase y no miran a los alumnos a los ojos, ¿no? Están mirando PowerPoint, están mirando para aquí, están leyendo, pero no miran a la gente. Claro, no te das cuenta de lo que pasa. Por lo tanto, para saber los problemas que le preocupan, tenemos que escucharlos y tenemos que mirarlos a los ojos, no mucho rato. Y me están diciendo por aquí que corte. Bueno, muchas gracias y...